nuestros ríos son más antiguos que vuestros sacerdotes. El agua que pretendía hacerme vuestro, ahora me devuelve a mis padres. Bienvenidos a Mundo de los No Muertos. Por ahí hay imbéciles que andan por Europa con altos niveles de retraso mental que se la pasaban insultándome en directos, llamándome supuestamente hipócrita en sus delirios de superioridad moral, estos pedazos de bacterias pestilentes. Que oigan estos imbéciles descerebrados, hipócrita es el papel de baño usado que consumen a diario. Bueno, mortales. No perderé más el tiempo dedicando palabras altamente respetuosas a esa escoria, por ahora. Gracias por haberle dado like al vídeo anterior, aprecio cada apoyo que le den a este canal. El tema que abarcaremos y que se hablará a continuación lo dividiré en algunas partes, ya que esta guerra o series de cruzadas en contra de estas tierras de Livonia fue un enfrentamiento de Dios contra los politeístas europeos de un período muy largo de más de 90 años. Recuerden que con cada like, comentario y suscripción es un golpe a Dios. Comencemos con este vídeo extremadamente imparcial y neutral. Livonia fue nombrada así por los fanáticos religiosos de ese tiempo en la Edad Media en el siglo XII de la Era Común, ODF, un término que he inventado yo, que significa, después del fanatismo religioso. Estuvo habitada por varias etnias en la Europa medieval, siendo los territorios que hoy en día son los países de Letonia y Estonia. Los livonios, a pesar de ser nombrados de esa forma, solo correspondían a una de las tribus medievales de estas tierras. Para estas fechas, eran pueblos politeístas con sus propias creencias diferentes al fanatismo religioso. Entre los más destacados se encontraban los mismos livonios, latgalianos, estonios, osilianos, curonios y semigalianos. Siendo los osilianos, a mi juicio, entre todos, los más peligrosos. Las zonas de Livonia fronterizas eran el Golfo de Riga y el Golfo de Finlandia en el noreste, Rusia al este y Lituania al sur. El primer objetivo que tenían Dios y el cristianismo para arrasar eran los pueblos latganianos y livonios. Ya que a los cristianos de ese tiempo, en vez de atender asuntos realmente importantes como desarrollar la medicina y demás áreas de la ciencia, o leyes a favor de la ciudadanía, aldeas y pueblos estaban más concentrados en prohibir que otros le rezaran al Dios que le diera su puñetera gana. Para ellos era ofensivo y algo atroz que una persona le rindiera culto a la naturaleza. La guerra de Dios y su golpe contra la diversidad cultural y religiosa estaría por empezar, ubicándonos en el año 1184 de la Era Común. San Maynard de Segeberg. Era un monje y misionero del cristianismo o fanatismo religioso, que vivió durante el período donde se inició el conflicto de la guerra de Dios contra Livonia. Este monje predicador tenía como añoranza destruir y aniquilar las tradiciones que ellos llamaban paganas a los livonios. Su misión era convertirlos para que fueran fanáticos religiosos igual que él. Hubo intentos intrusivos a la cultura de estas tierras de cristianizar mediante medios pacíficos a los politeístas europeos, que tenían costumbres milenarias mucho más antiguas que el cristianismo. Y los seguidores de esta religión querían arrebatársela así tuvieran que usar la violencia con sus delirios de superioridad moral. Cuando Dios, el fanatismo o cristianismo, y sus peones se dieron cuenta de que la cristianización por medios supuestamente pacíficos no servía de nada y que Dios estaba fracasando en sus tácticas de dominación, recurrieron a la estrategia favorita de Dios y la que le causa más placer: la violencia, la guerra, la muerte, el miedo, la destrucción, masacres, para tratar de someter y de atacar la tradición milenaria de estos pueblos.
El papa de turno de ese tiempo, que era Celestino III, decidió que era momento de dejar la supuesta evangelización pacífica y recurrieron, como ya dije, a la vía favorita de Dios, que es la muerte. Así que ordenó una cruzada en contra de los politeístas de Livonia para someterlos a la voluntad y codicia desmedida de Dios. Este evento tan santo empezó en el 1193 de la Era Común. Era solo el inicio de una ola de guerra y devastación de inspiración divina santísima. San Maynard, este gran santo, del que ya mencionamos, canonizado así por la Iglesia, intentó convertir a los livonios por medios violentos, pero fracasó en sus intentos de dominar a los livonios, y murió en 1196. Completamente derrotado y acabado, a pesar de creer en Dios. Sin embargo, Dios nunca se rindió en sus planes del mal para atacar estos pueblos. El fundamentalista cristiano Maynard fue sustituido por el obispo igual de fundamentalista o quizás más, Berthold de Hannover. Era perteneciente a la Santísima Orden del Cister. Para que luego digan que estas destrucciones aniquiladoras culturales milenarias no eran responsabilidad de Dios y el cristianismo, monumental error pensar así, cuando todo está escrito en la historia. Berthold, este miembro de la orden cisterciense y abad de Loccum, se llegó todo alzado con gran cantidad de tropas de cruzados con sed de sangre intolerante en 1198 a Livonia. Al poco tiempo en el que iba montando en su caballo al frente de sus tropas, fue asesinado y el resto de sus cruzados derrotados por los livonios. Dios había sido aplastado y acabado por esta ocasión. Pero como saben, este Dios nunca descansa. Hubo cambio de mando ahora el Papa Inocencio III, que de inocente solo tenía el nombre, era el nuevo Papa en el 1198. Escribió letras de inspiración divina manchadas en sangre con una bula papal que ordenaba una nueva cruzada con pretensiones de sometimiento a los livonios y sus dominios. Órdenes escritas en sangre para matar a los livonios y así seguir alimentando a este Dios con destrucción, caos y muerte. El obispo con el alias de Alberto de Riga. En sus planes de arrasar la cultura de los livonios, se llegó con una gran fuerza y fundó la ciudad de Riga en territorio livonio en 1201. Invadiendo así tierras ajenas y cumpliendo los deseos de conquista sangrienta de Dios y el fanatismo religioso. Y en 1202, luego de haber invadido Livonia fundando esta ciudad, creó la Orden de los Hermanos Livonios de la Espada. Estos eran traidores a su propia identidad politeísta. El objetivo fundamental de esta organización santa era convertir a los livonios al fanatismo religioso. Los germanos iban expandiendo cada vez más el control sobre las tierras de los livonios. Caupo, uno de sus jefes, ya estando bautizado, se rebeló en contra de Dios y los fanáticos religiosos en el cristianismo, indignado por la amenaza que era el que una fuerza extranjera de Dios quisiera invadir sus territorios y su libertad. Pero la indignación de Caupo no iba a detener la ambición y codicia desmedida de este Dios del cristianismo o el fanatismo religioso. Caupo y su fuerza fueron vencidos en 1206 de la Era Común. Los livonios de Caupo, luego de ser derrotados, fueron obligados a ser bautizados al fanatismo religioso. Finalmente el destino de Caupo fue ser aliado por conveniencia y supervivencia ante esta fuerza invasora de Dios. No era suficiente con tener una ciudad en Livonia invadiendo el territorio de sus habitantes, Dios necesitaba más para poder cumplir con sus ambiciones desmedidas. Dios intercedió nuevamente por medio de sus peones, los cruzados, para que luego en 1208 fueran capturados puntos comerciales de Livonia, que eran Salaspils, Koknese y Selpils. Librándose diferentes batallas por el control de estas tierras, que no detallo por cuestiones de tiempo. Estas batallas terminaron en derrota para los livonios y gracias a Dios ahora perderían milenios de cultura, que era ajena al fanatismo religioso. La conversión al fanatismo religioso era obligatoria una vez que invadían estos territorios.
Todo este plan divino de sometimiento y de dominación, fue orquestado por el peón de Dios Alberto de Riga. Que por cierto está canonizado, es decir, es oficialmente un santo por violar tierras ajenas, asesinar culturas y matar a la gente. Aquí entran ahora en el tablero los ladgalianos, y su caída. Los ladgalianos de los condados de Tálava, Satecle, y Autín. En ese mismo año hicieron alianzas militares con la Orden de los Hermanos Livonios de la Espada. Es decir, se aliaron con el fanatismo religioso. Se construyeron castillos por medio de estas alianzas para asentar aún más lo que sería la cristianización y destrucción de culturas ancestrales. En pocas palabras, los ladgalianos aceptaron un caramelo con veneno, que los conduciría así a la erradicación de sus tradiciones y conquista de sus tierras, para ser absorbidas por el fanatismo religioso. Alberto de Riga quería más control y destruir por completo a lo que él llamaba paganismo, que no era otra cosa sino cualquier religión que no fuera del fanatismo religioso. En 1209 Alberto, hay que resaltar que era obispo, y además un gran santo, conquistó la capital ladgaliana de Jersica. Para ese entonces Visvaldis era el gobernante de ese territorio, apresaron a su mujer, gracias a Dios, y lo obligaron mediante la extorsión y el secuestro a entregar Jersica a Dios y a los hermanos Livonios de la Espada. Tanto en la conquista de los Livonios como de los ladgalianos se destruyeron centros de culto de la religión de ellos y se forzó la cristianización de estos habitantes. Alguien que no quiere aceptar la realidad viviendo todavía en el engaño, podría decir que los mismos ladgalianos se dejaron convertir. El problema es que no hicieron esto porque querían ser fanáticos religiosos, lo hicieron fue por presiones militares, en pocas palabras, para que los siguientes en ser asesinados no fueran ellos. Mediante el miedo fue que el fanatismo religioso los doblegó, no por un deseo genuino de formar parte del cristianismo. En los vídeos anteriores más recientes he mostrado lo que ha pasado cuando un pueblo ancestral politeísta europeo estaba en guerra en contra de Dios y se resistían a la conversión. Los masacraban brutalmente, y lógicamente estas etnias no eran ignorantes a eso. Y bueno, mortales, cavar la historia del cristianismo es como cavar un pozo tenebroso que no tiene fin, mientras más buscas salen más y más daños que ha hecho el fanatismo religioso hacia otras culturas, todo porque esta religión no acepta la diferencia cultural. Voy a tratar de sacar más vídeos neutrales como estos, sobre el fanatismo religioso, que no tienen ningún juicio personal de mi parte. Comenten, den like y entren al portal suscribiéndose, para que Dios reciba un golpe. Agradezco todo su apoyo. Espero que te haya gustado el vídeo. Te mando un saludo. Hasta el próximo episodio de Mundo de los No Muertos.